Buenas noches, Panamá. Bienvenidos a una nueva emisión del programa La Voz de Udelas. El saludo a Francisco Cedeño en compañía de Saray Morales. Buenas noches, Saray. Buenas noches, Francisco, y a todas las personas que nos sintonizan una vez más en su programa La Voz de Udelas. De antemano, recordar esas redes sociales en Twitter e Instagram, @UdelasOficial, y en Facebook como Udelas Universidad. Francisco, estamos de fiesta esta semana. De verdad, no solamente en la Udelas, sino todo Panamá. Por esos 500 años que ya hemos llegado de fundación desde ese 15 de agosto por Pedrayas Dávila, así que ahora estamos de fiesta, muchas actividades, mucha organización, y la Udelas no se queda atrás. No se queda atrás, Saray, una actividad histórica, cultural, que nos involucra a todos como panameños, y precisamente hoy en La Voz de Udelas vamos a tocar un tema sumamente interesante, dándole un enfoque distinto, Saray, la celebración de los 500 años de la fundación, pero vista desde el punto de vista de los pueblos indígenas, que muchas veces son, pues, tirados a un lado, no se mira su perspectiva, no se mira su óptica, y hay que recordar que ellos ya estaban aquí pues cuando fuimos colonizados por los españoles. Pero Saray, antes de entrar en materia, vamos a ver un video introductorio que hemos preparado para este tema. Hablar de 500 años de fundación de Panamá implica de manera obligatoria mirar a nuestros pueblos originarios, hombres y mujeres caracterizados por una sabiduría ancestral y una cultura que traspasa fronteras. A través de nuestras 5 comarcas vemos reflejado una historia de lucha, de derechos, de igualdades, pero sobre todo de aceptación. Sin embargo, la marcada desigualdad social y económica, la brecha digital cada vez más marcada, las carencias en los sistemas básicos de salud y servicios públicos y el aislamiento en la toma de decisiones de interés general son solo algunas de las ideas que nos vienen a la mente al hablar de nuestros pueblos originarios. ¿Qué hacen las universidades para proyectar a los grupos indígenas? ¿Han avanzado al ritmo adecuado en estos 500 años? Hoy, en La Voz de Udelas, en el marco de la celebración de la fundación de la ciudad de Panamá, hablaremos de los pueblos indígenas, 500 años de lucha. Bien, Saray, como hemos visto, una perspectiva totalmente distinta, un enfoque diferente a esta celebración de los 500 años, y vamos a presentar a los invitados que nos acompañan esta noche. Está el magíster Eric García, él es el decano de vida estudiantil de Udelas. También nos acompaña la licenciada Daisy Guaynora, que ella está trabajando en la parte del sistema de bibliotecas de Udelas y Budelas, y el magíster Elvin Miller, que él es el vicedecano de la Facultad de Educación Especial y Pedagogía. Bienvenidos a La Voz de Udelas. Y vamos a entrar en materia, Saray. Profesor Eric, queremos conocer un poco el impacto a nivel académico de la celebración de 500 años de fundación. No son 500 años que se fuman en pipa. Fuimos la primer asentamiento en el Pacífico. ¿Qué enfoque se le da eso al área académico? ¿Qué importancia tiene para la juventud? Sí, mira, hablando de los 500 años de la ciudad de Panamá, precisamente como tú dices, la primera ciudad fundada en la área del Pacífico, tenemos que sopesar que con la fundación de la ciudad de Panamá trae algunas consecuencias a nivel de la vida de los ciudadanos o de las personas que viven en Panamá para esa época. Sin embargo, con el pasar del tiempo, esto representa que Panamá en sí se convierte o se transforma en un centro cultural tanto para la ciudad de Panamá como para otros países del área, sea Centroamérica o sea Suramérica. Académicamente hablando, tenemos que pensar que a través de los españoles trajeron consigo la educación formal. No queremos decir entonces que antes no había educación en Panamá, tenemos que considerar eso, porque nuestro grupo originario, como cualquier otra sociedad que no tenía formalmente una educación, sí se educaba en el hogar de cada familia, porque el niño, la niña aprendía de lo que el padre y la madre hacían. Era algo que toda la sociedad en el mundo, así se inició la educación. Pero el impacto académicamente de la sociedad española tiene que ver entonces con la formalidad de la educación que se trajo a la América con sus culturas. Este es uno de los impactos mayores que tiene esta situación de la sociedad española en Panamá, o de los 500 años, porque con ello conlleva luego, de muchos años después, llega a Panamá la primera universidad, llegan colegios formales a Panamá, que son los jesuitas que inician este proceso en nuestra sociedad, y se va entonces ampliando lo que es la educación formal. Podríamos decir entonces que no solamente se ha sufrido un cambio a nivel estructural, sino también en materia académica. Y precisamente, vicedecano Elvin, hablando sobre ese cambio que se ha dado en materia educativa, ¿cuáles serían también los más significativos que podríamos decir en estos 500 años que ya llevamos de fundación? Bueno, podríamos decir que hay cambios significativos recientes, porque durante muchísimos años en nuestro país
Los cambios se dieron de una forma muy lenta porque la acción y el devenir histórico no permitía una apertura para que gran cantidad de personas, habitantes de nuestro territorio, pudieran acceder a la educación. No es hasta más o menos por los años de 1960-70 es que se inicia un proceso de masificación de la educación en este país y se logra llegar a los confines de todo el territorio nacional. Gracias a ese proceso se va dando la apertura de la Universidad de Panamá en el 35, la creación de la escuela normal en aquella época del presidente Juan Demóstenes Arosemena, la creación del Instituto Nacional en el gobierno del presidente Porras. Toda esa época histórica viene a representar un cambio drástico en el fomento de la educación en nuestro país. Pero no es hasta ahora, más reciente, con la apertura de las universidades públicas, que tiene más acceso los habitantes de nuestro país para acceder a la educación superior. Y así tenemos 5 universidades públicas que hoy en día están dando respuesta grande a la población en materia académica. Y pienso que en los últimos 20 años, podríamos decir, se ha dado ese boom a nivel superior en nuestro país. Ahora, profesor Elvin, usted ha mencionado un tema definitivamente que nos involucra a todos, que es el tema académico para la formación y sobre todo en la creación de las universidades. Y bien lo comentaba el profesor Eric también, cómo pues en esos 500 años un trastoque, Saray, no solamente en el aspecto educativo, sociológico, en la cultura. Sin embargo, y precisamente por eso es que nos involucra a pensar en la óptica de los pueblos originarios. ¿Cómo ha sido ese impacto, esa perspectiva desde su punto de vista para ver estos 500 años en los que para ellos han sido lucha? Porque si bien es cierto, hemos crecido, Saray mencionaba fuera de cámara de 3 Panamás que teníamos. Una Panamá antigua, una media y la Panamá moderna que tenemos hoy día llena de rascacielos, como bien lo mencionabas. Sin embargo, en los pueblos originarios vemos todavía muchas desigualdades, todavía vemos una brecha que pareciera que no hubiesen ocurrido 500 años allí. Entonces, Daisy, ¿cómo logramos nosotros unificar eso y decir, bueno, nuestros pueblos aquí están, llevan 500 años y más de lucha para poder ser identificados y que digan, estos son los verdaderos panameños? Reconocimiento, porque claro que sí. Estaban aquí. Muy buenas noches a todos los que estamos aquí. Bien, estamos hablando de nosotros como pueblos originarios. Estamos mucho antes de los 500 años. Hubo masacre, violencia, mucha discriminación. Se extinguieron hasta algunos pueblos originarios, ¿verdad? Cuando llegaron los españoles. Entonces, estamos hablando de cambios, 3 Panamá diferentes, ¿verdad? Como lo menciona usted, Saray. Si hablamos de los primeros, prácticamente los pueblos originarios fueron masacrados. En el medio, igual, seguimos como esclavos. Y ahora actualmente estamos como tratando de, como decía el profesor Elvis, tratando de tener una voz. Pero aún así, todavía estamos sumergidos en esa marginación, en esa lucha contra la violencia, porque no estamos reconocidos como pueblo originario, sino que somos como un pueblo aparte, de un Panamá aparte. O sea que falta, porque no somos un grupo, sino que aquí en Panamá somos 7 pueblos originarios. Entonces, de esos 7, los más reconocidos somos 3, y los demás que también se merecen ser reconocidos como pueblos. Entonces, estamos hablando de impacto, de cambios que han tenido a raíz de los 500 años, pero todavía seguimos sumergidos. Y si decimos que tenemos que ser reconocidos, muy bien, también depende de nosotros como pueblos, porque somos pueblos que todavía estamos como tras bastidores de tantas cosas que hacemos. Por ejemplo, en la producción. En el caso mío de la comarca Emberá, somos los pueblos, comarca Emberá, quien produce lo que es el plátano, el ñame. En el caso de los Nove, también el café. Son los productores de la agricultura. Pero acá en Panamá no nos reconocen esa parte de la agricultura que
que practicamos allá. Se da un avance, pero también se ven desigualdades al mismo tiempo. Desigualdades, En el caso de los noves, ¿cuál sería su óptica con miras a estos 500 años que ya están aquí? Bueno, yo pienso que la universidad está llamada a cumplir un papel protagónico histórico, porque el tercer nivel de la educación es el nivel que va a permitir que los grupos originarios, en este caso los grupos MOVE, puedan desarrollarse y puedan acceder a una vida más digna. Pienso que la educación primaria, la educación secundaria está cumpliendo un papel importante, pero la universidad tiene que fungir y hacer su papel que corresponde. Solamente teniendo la apertura de unas competencias de nivel superior se puede hacer aporte significativo en materia del desarrollo del pensamiento, en materia de la propia filosofía, del sentido de la vida, de los dilemas morales, cómo resolverlo el día a día en los hogares, en las casas, en la sociedad, y poder insertarse de manera productiva en la sociedad panameña. Así que las tres estructuras de la educación es fundamental. Sin embargo, la universidad tiene que cumplir un papel fundamental y algunas de nuestras universidades públicas ya la está haciendo. Ahora nos queda una pregunta, profesor Eric. Con tanta problemática, con tanta desigualdad que hemos tenido, ¿cuál podríamos ver hoy desde el punto de vista de la academia que serían esas causas de esa desigualdad que vemos en los pueblos indígenas? Pero esa respuesta la vamos a tener luego del cambio comercial. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook Udelas Universidad y en Twitter e Instagram @UdelasOficial. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta con más de La Voz de Udela Saray. Hoy hablando de un tema importante, la festividad grande que nos acompaña hoy este año en Panamá, los 500 años de fundación de la ciudad de Panamá, pero visto desde el punto de vista de la óptica de los pueblos originarios, Saray, que hemos estado hablando de cómo, pues, a pesar de los avances que hemos tenido, del gran desarrollo económico, social, político, todavía en materia de nuestros pueblos indígenas, de reconocerlos, hay una deuda grande. Daisy, el profesor Elvin nos ha estado comentando un poco a nivel político, a nivel social, toda la discriminación que sufren. Profesor Eric, ¿cuál cree usted, en su punto de vista, que son esas causas que nos han llevado todavía a tener esa deuda con los pueblos originarios? Mira, esa pregunta no es fácil contestarla. Sin embargo, vamos a tratar de dar algunas explicaciones sobre este proceso que se ha dado, que es histórico, que es un proceso que es de los últimos años, un proceso que viene desde que el encuentro de estas culturas se dieron en Panamá. Nuestra cultura originaria eran culturas muy desarrolladas, tenemos que reconocerlo. Eran culturas que tenían elementos tecnológicos para su época muy avanzados, para ser grupos que no tenían contacto con otros grupos externos como los europeos. Y que hoy en día tenemos que reconocer de ellos los aportes que han hecho a la sociedad. El problema está en que la misma sociedad, y cuando hablo de la sociedad hablamos de todos los panameños, tenemos que ver a los hermanos originarios como panameños. Vamos a empezar por allí. Son panameños y tenemos que mirarlos como tales. Por lo tanto, ellos tienen el mismo derecho que todos los miembros de la sociedad panameña: el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a un trabajo digno, el derecho a una vivienda adecuada y facilidades para poder tenerlo. O sea, nuestros gobiernos, el Estado panameño tiene una deuda inmensa con estas poblaciones y creemos que tenemos que darle la oportunidad. Si hablamos de educación primaria, vamos a ciertas regiones a nivel del Panamá, en los grupos, y no estamos hablando de donde está la carretera, fácil es llegar a carretera. Empecemos de donde está la carretera hasta donde está la montaña, donde no existen facilidades y donde nuestros niños tienen que caminar 2 horas, 4 horas, 8 horas para llegar a un centro educativo. Entonces, ahí hay una desigualdad y tenemos que transformar esta desigualdad en algo que le favorezca a estos ciudadanos nuestros a tener el acceso a la educación que le va a permitir a ellos cambiar la vida. Pero tenemos que hacerlo y este es uno de los primeros pasos que tenemos que hacer, cambiar este proceso. La salud, tenemos que darle también lugar. Es tristeza ver un niño que muere en nuestras comarcas por diarrea. Eso no tiene justificación. Una picada de una serpiente, un alacrán, o sea, ¿por qué? Porque no hay un centro de salud cercano que permita una atención oportuna.
Entonces tenemos que ver todo ese aspecto como Estado y poder atacar este problema para darle solución a estos grupos que son, como digo, panameños igual que todos nosotros y tienen el mismo derecho. Hablamos de 500 años, Francisco, y lo primero que viene a mi mente cuando hablamos de la ciudad de Panamá la Vieja son esos niños que usted todos los años los ve realizando estos trabajos bien prácticos, las maquetas, las mamás emocionadas, pero en realidad se les está enseñando desde la escuela primaria a un niño que eso no es solamente hacer una maqueta y ponerle un dibujito bonito, y hace Panamá la Vieja, gánese un 5, gánese un 4, un 3, sino que eso es algo más que una simple maqueta. Eso es como que nuestra identidad, lo que somos como país. ¿Se está enseñando eso o no dentro de la academia? Yo pienso que sí se está enseñando, pero debe hacerse mejor, porque la conceptualización del significado histórico de la fundación de esta primera ciudad en el Pacífico panameño no se explica en su verdadera dimensión, porque eso tiene una importancia histórica tan fundamental, que es entender que a través de este sitio histórico que se funda, se da todo el trasiego de la economía, de la vida política, social, cultural que se desarrolla en todas las Américas, porque este es un lugar de paso que le sirve al resto de los que posteriormente fueron llegando a las Américas para poder conectarse con el resto de Sudamérica. De modo que este lugar, este sitio, que es donde se acrecienta por primera vez la población en este punto de las Américas, viene a significar no solamente tener un valor de importancia para los panameños, los que vivimos aquí, sino para el resto de las naciones que conforman todo el territorio americano. Que es importante resaltarlo. También importante recordar, Francisco, y las personas que nos escuchan en casa, que este monumento cuenta aproximadamente con 19 puntos donde uno puede estar conociendo más de la ciudad de Panamá y también pues de todo lo que en ella encierra. En este caso yo le quisiera preguntar a los tres, en una sola palabra, para esos niños que están en casa, ¿cómo nosotros podemos definir 500 años de fundación? Avances. Por acá. Cambios significativos. Historia. Historia. Cambios. Esas dos palabras, la historia conlleva cambios, lleva avances significativos. Sin embargo, muchas veces desconocemos, porque no todo es malo. Sí, sabemos que estos 500 años de historia han llevado, pues, como bien lo dijo Daisy, situaciones de masacre, de discriminación, que no queremos. Tal vez este no es el escenario para tocarlo porque estamos de fiesta. Queremos hablar de lo bueno, de lo positivo. Entonces, ¿qué le ofrecen los pueblos originarios, no solo a Panamá, al mundo? Que la gente conozca que ustedes son parte esencial y fundamental de nuestra cultura, que son parte de nuestra vida, que son parte del ritmo, el color y por qué no hasta el sazón, ¿sabes? Porque son muy ricos los platos que tienen también. Entonces, ¿qué es lo que ustedes le ofrecen al mundo para que las personas que no conocen Panamá y que digan 500 años y los pueblos originarios están allí, en esos 500 años, ¿qué nos han ofrecido? En estos 500 años, digo yo, ofrecemos la identidad, sobre todo, como pueblo originario, las culturas, ¿verdad? Que son una cultura rica en diferentes, por ejemplo, como danzas, baile, el arte, la artesanía, que es parte importante en el tema de turismo, ¿verdad? Que hay diferentes artículos que desarrollamos como pueblo originario. Igualmente en la gastronomía, que diferentes platos se hacen en diferentes pueblos originarios. Entonces son partes importantes como pueblo originario, hemos aportado y seguiremos aportando, ¿verdad?, otros 500 años más. Y otro aspecto muy importante, Saray, que copiamos todo, pero lo bueno no lo copiamos. Los pueblos originarios tienen una tradición y una cultura de cuidar la tierra, cuidar la naturaleza, que nosotros no la cuidamos, y por eso, por buscar el avance en los rascacielos, estamos como estamos. Entonces, ¿cómo poder contagiarnos a nosotros de ese amor que tienen ustedes por la naturaleza, de cuidar la tierra, de preservarla como una madre? El avance más importante en materia de aporte que hace la cultura originaria aquí en nuestro país es precisamente dar muestras de el valor que tiene la tierra, el valor que tiene la naturaleza, el significado que tiene para el hombre, para el ser humano, la conservación de estos bienes que es nuestro hogar y que representa para nosotros lo más importante, que es
poder mantener o garantizar la sobrevivencia de la raza humana, de la condición humana, del hombre en su naturaleza misma. Creo que ese mensaje que envía las poblaciones originarias a la hora de luchar, de protestar, de retacarse ante las solicitudes y las peticiones de los proyectos mineros, proyectos de hidroeléctricas y otros proyectos que afectan a la naturaleza, esa manifestación de ir en contra de todos esos proyectos que pareciera que es una actitud equivocada, retrógrada, desenfocada en cuanto a que es necesario avanzar. Yo creo que ese es un signo fundamental de que hay que emular, que hay que entender, que hay que estudiar del por qué los grupos originarios protestan ante esto. No solamente porque están solicitando la igualdad en el trato, sino también porque saben que a través de la conservación de la naturaleza garantizan la conservación de la vida misma de la raza humana. Definitivamente un lema que hay que copiar y que hay que replicar no solamente desde los más pequeños, respetar a la madre tierra, a la naturaleza, que mucho se ve en nuestros pueblos indígenas. Así Francisco. Es. Profesor Eric, el Decanato de Vida Estudiantil de UDELAS tiene que esmerarse por mantener en los jóvenes, en nuestros chicos, ese amor, tener ese afán por conocer más sobre la historia. El profesor Erwin decía que sí se está enseñando, sin embargo, todavía se puede hacer mejor. ¿Qué ofrece UDELAS de diferente para lograr que nuestros chicos realmente se interesen por esta historia? Gracias por la pregunta. Mire, tengo que empezar en dos aspectos y dividir esto en dos cosas. Uno, los estudiantes en la aula de clase están aprendiendo lo que va a ser parte de su profesión, lo va a formar como profesionales. Es un aprendizaje de lo académico total. ¿Sí? Sin embargo, el Decanato de Vida Estudiantil trabaja en otra área que es importante, que es lo conocemos como las habilidades blandas. O sea, aquellos aspectos que el ser humano necesita para complementar la parte profesional, que llámese la cultura, los valores, ¿no? Y que nosotros a través de programas como el deporte, que desarrollamos todo lo que es la parte de música, de la banda, de la danza, involucramos a los estudiantes para que él comparta y aprenda lo que son los valores panameños, porque nos dedicamos a lo que es panameño. Bien, Saray, tenemos que irnos a un cambio comercial. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook, UDELAS Universidad, y en Twitter e Instagram, @UDELAS Oficial. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta en su programa La Voz de UDELAS. Les recordamos nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, @UDELAS Oficial, y en Facebook como UDELAS Universidad. Francisco, esta noche hablando sobre un tema sumamente importante, y son estos 500 años que tenemos de fundación ya de Panamá, de la ciudad de Panamá, y también de esa lucha que han tenido nuestros pueblos originarios durante estos 500 años. Se ha hablado aquí de avances, se ha hablado de historia, se ha hablado de cultura, y por supuesto también de recordarle a esos pequeñitos la importancia de estos 500 años, que no solamente es hacer una maqueta, sino que es mucho más, que somos también parte de ese monumento que la UNESCO nos ha considerado por ser el primer asentamiento en el Pacífico. Así que es importante resaltarlo y recordarlo a los pequeños que nos ven en casa. Que somos parte de la historia, Saray, que es lo importante. Tenemos que celebrar que somos parte de esta historia. Saray, nos acompañan nuevos invitados. Ahora tenemos al profesor Eladio Richard de Gunayala. Así es. Tenemos al vicedecano de Vida Estudiantil, el licenciado Alexander Chanchoré, y la licenciada Nilka Concepción. Ella es directora de Asuntos Estudiantiles del Decanato de Vida Estudiantil de UDELAS. Bienvenidos a La Voz de UDELAS. Y vamos a conocer ahora la perspectiva de ustedes en cuanto a esta lucha que han tenido los pueblos indígenas, no solamente en estos 500 años, sino como se lo dijimos al grupo anterior, desde antes, porque estaban aquí antes. Profesor Eladio, precisamente con usted queremos empezar. ¿Realmente Panamá le ha reconocido la labor a los pueblos originarios que han tenido en estos 500 años? Categóricamente todavía no. Necesita mucha conciencia del pueblo panameño para que nosotros podamos darle la posición que debe merecer las poblaciones indígenas después de haber dado mucho aporte, comenzando con su vida personal. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Yo digo que el sistema educativo no le ha dado la plataforma necesaria a fin de que ellos puedan ver
cuál es realmente el objetivo de la educación. Al no darlo, los valores que conlleva el mismo sistema va, diríamos, excluyendo lentamente, de manera subliminal, para ir diciendo, como hace muchos años se venía pensando, de que aquí en Panamá, como en algunos países, no existen las poblaciones originarias. Entonces, ese mismo concepto ha llegado hasta este momento, a menos que cambiemos el mismo sistema. Nosotros, por ejemplo, el pueblo Cuna ha elaborado un nuevo currículum totalmente distinto al resto de las poblaciones de Panamá. Las 9 provincias y la comarca tienen un currículum totalmente distinto y le llamamos EBI, Educación Bilingüe Intercultural, donde la plataforma que establece enfoca 5 grandes objetivos. ¿Cuáles serían esos 5 grandes objetivos? Un primer objetivo es la producción, donde el pueblo Cuna trabaja para evitar la desnutrición, porque con la producción conlleva la economía. El segundo es la religión y la cultura. El tercero es el ecosistema, nosotros le decimos la madre tierra. ¿Okay? Cómo protegerlos, cómo enriquecerlos y cómo trabajarlos. Luego la tecnología. El mundo moderno no puede estar ajeno al pueblo originario. Finalmente la autonomía que el pueblo indígena de América Latina, incluyendo los países europeos, persiguen, porque cada pueblo tiene su marco de referencia para su desarrollo. Cada uno tiene sus propias características, así definitivamente. Alexander, el profesor Eri comentaba anteriormente que tenemos un déficit como academia para lograr que nuestros jóvenes, y Saray lo mencionaba, no solamente nuestros jóvenes, debería ser desde niños, que se inculquen, que sean parte de esta historia, más allá de la maqueta que nos mandan a hacer o los dibujos que nos mandan a pintar todos los años. Realmente no hay un interés por conocer la historia. ¿Cómo a nivel de universidad, por lo menos, podemos aportar nuestro granito de arena para que los chicos realmente digan: yo soy Panamá, yo soy parte de estos 500 años, yo soy parte de una historia que ha crecido? Y que se replique que también. Se replique, porque si la historia se va perdiendo en nuestros jóvenes, ¿qué se espera de las generaciones que vienen? Vamos a perder la identidad. Vamos a perder como identidad. Así es. Bueno, siguiendo la línea de lo que bien dice acá el profesor Eladio Richard, de Educación Bilingüe Intercultural, es una de las carreras que tiene bastante influencia precisamente por eso, para rescatar la lengua materna. Eso sería uno. 2 sería por lo menos llevar esa enseñanza cronológicamente desde la niñez, la infancia, jóvenes y adultos, ¿ya? Desde un principio, ¿no? Hay que también ver otro aspecto. Nosotros, hay una igualdad que todos nosotros tenemos como ser humano, que es la sabiduría, en diferentes tipos de culturas, diferentes etnias. Aquí la única desigualdad que nosotros siempre hemos solicitado y que no la tenemos es la oportunidad. Si se nos brinda esa oportunidad desde niño, ¿sí?, en la escuela, que tenga las mismas oportunidades como cualquier otro niño que tiene en una escuela regular, pública aquí en la capital, al igual que una privada, claro que nosotros podemos realmente ofrecer mucho más para el país. También tenemos que saber que desde niño nosotros tenemos realmente, convivimos en un área donde, bien también lo decía el profesor Richard, el ecosistema, la madre tierra, donde la vivencia en la escuela es totalmente diferente a cualquier otro niño que realmente está aquí en la capital. Prueba de eso está también, él debe bien conocer el profesor también, al igual que mi persona, que nosotros hemos hecho primaria en nuestra propia tierra, que es muy distinta a hacerlo aquí en la capital. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son algunas diferencias que se pueden ver? Digamos, por ejemplo, hasta hoy en día se olvidan, ¿sí? Digamos, los juegos antaños, ¿sí? Yo no sé cuántos de ustedes realmente jugaron la lleva, ¿sí? La lata. El profesor el juego de canica. La cédula afuera. ¿Sí? Me explico. Entonces, y nosotros mismos, incluso los niños de la capital, si usted le pregunta hoy en día qué es la lata, se quedan, ¿qué es eso? Se ha ido perdiendo. ¿Sí? Se ha ido perdiendo. Entonces nosotros también tenemos juegos antaños tradicionales, ¿sí?, que también se está perdiendo también precisamente por esto. Ahora, es bien importante resaltar que esto es parte de la cultura y precisamente Vida Estudiantil, a través de esta dirección de asuntos estudiantiles, promueve muchos eventos culturales. Siempre vemos presentes, Saray, en cada evento, grupos indígenas de distinta región del país, con sus danzas, con sus bailes, que es algo que caracteriza mucho a los de la NILCA. Sí, buenas tardes.
les puedo decir que una de las cosas que tiene Vida Estudiantil es sus talleres culturales. En los talleres culturales se promociona mucho lo que es la tradición. Todos los semestres los grupos culturales, principalmente los chicos que vienen, que muchas veces no vienen de las mismas áreas, sino que están aquí en la misma capital, que no conocen bien sus lenguas, que no conocen bien sus danzas, sus tradiciones. Lo que nosotros tratamos de hacer a través de estos cursos y talleres es que tratar de que ellos fortalezcan esa área, ¿verdad? Y que permanezcan. Son tan vistosos que realmente nos piden las actividades en varios lugares, tanto internos como externos. Puedo decirles también que hemos estado desarrollando para estas actividades a raíz de los 500 años, o con un lema como Panamá 500 años, ciudad de paz para el desarrollo humano sostenible. Este es el lema que estamos desarrollando y trabajando conjuntamente con las facultades, muchos programas que no solamente son murales ni maquetas, sino programas artísticos, programas concientizadores, desde exposiciones de fotografía, desde puntos culturales, desde conciertos, tratando de que la historia, ¿verdad?, permanezca dentro de la universidad y los chicos se involucren en ella. Un sinfín de actividades, Saray, para todos los gustos y para todos los pueblos. Definitivamente, y siempre los vemos presentes en la UDELAS y nosotros decimos, esto llama la atención, porque regularmente uno los ve como que siempre rezagados, pero en la UDELAS esto es totalmente distinto. Si usted va a una actividad de vida estudiantil en la UDELAS, los grupos indígenas siempre tienen están presentes. Mayor representación, ¿no? Ellos participan. Profesor Eladio, ¿qué elementos nos falta por conocer al resto de la población panameña de los grupos originarios? Yo diría bastante. Estuve observando en Paraguay las poblaciones, cómo hablan su idioma, el guaraní. He estado en algunos otros países donde observo que la misma población no originaria también tratan de aprender. Llegan los norteamericanos, quieren aprender ya cualquier idioma originario. Pero nosotros los panameños, o el latino panameño, para no incluirme, no quieren aprender. ¿Pero no por qué pasa saber. eso, profesor? Pues justamente es el mismo sistema. Mira lo que ocurrió con EBI. Cuando el pueblo cuna decidió elaborar y diseñar su propio currículum, ya elaborado, aprobado por el MEDUCA, lo llevé a la Universidad de Panamá. La Universidad de Panamá rechazó y dijo no. Y entonces me fui a UDELAS. Doña Berta, arosemena totalmente distinta, con otra visión. El objetivo de la Universidad de UDELAS tiene una misión totalmente distinta, bien social. Dijo, ¿cómo no? No faltaba más. Fue aceptado el programa. Se aceptó el programa. Profesor, vamos a pedirnos un cambio. Recuerden que puede dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook, UDELAS Universidad, y en Twitter e Instagram, @UDELAS Oficial. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta con más de La Voz de UDELAS, Saray, hoy hablando de la celebración de los 500 años de la fundación de la ciudad de Panamá. Definitivamente, Francisco. Desde el punto de vista de los grupos originarios. Y de fiesta se encuentra Panamá esta semana, porque ya pues prácticamente a unas horas estamos de cumpleaños. Y que hay actividades para todos en todo el país. Y de todo un poquito. Donde usted quiera estar, pues ahí va a haber una actividad cultural para que usted forme parte de esta celebración, que es sumamente importante, y precisamente la UDELAS se suma a estas actividades que van a estar desarrollándose a lo largo de toda esta semana. Y quién mejor que Vida Estudiantil, Nilka, el profesor Chanchoré, para que nos cuenten cuáles son esas actividades que va a tener la UDELAS, y también que las personas que estén en casa puedan acudir a las actividades. Primero que todo, están cordialmente invitados todos, porque esta es una fiesta totalmente, aparte de que nosotros somos indígenas, hay que recordar que también nosotros somos panameños, ¿sí? En toda América hay indígenas, y esta fiesta es a nivel mundial, ¿sí? De toda América principalmente. Entonces, invitamos en especial porque estamos dentro y somos partícipes de una universidad que sí da la oportunidad realmente a los grupos originarios. Te han visto la asociación de estudiantes, que están bien marcada, y como usted bien mencionó, la participación activa de los estudiantes
de todos los grupos. Incluso también damos las oportunidades de género. La mayoría de los estudiantes son damas. Y como me refiero a damas, jóvenes, señoras que tienen hijos, incluso hasta abuelas, que no hace mucho, también tuvimos la oportunidad de que se graduara. Entonces, UDELA nos da esa oportunidad que hace poco estaba diciendo. Tenemos igualdad realmente de sabiduría, pero esa desigualdad que se ve marcada en la sociedad, UDELA nos ha abierto la puerta a todos nosotros. Incluso está bien marcada que de las 5 universidades estatales, UDELA es la que realmente tiene estas oportunidades para los grupos ordinarios, por la cual yo invito a todos que sean partícipes de este gran evento que va a tener UDELAS en esta fiesta que realmente nosotros vamos a tener el día 29 y 30. Nilka, se habla de conciertos, ¿qué más se tiene en la UDELAS? Bueno, vamos a iniciar con una exposición fotográfica. Panamá 500 años después, va a haber una serie de fotografías que han sido postadas, ¿verdad?, por grandes artistas de la fotografía. Día, hora y lugar. 14 de agosto, desde las 10 de la mañana, edificio 806. Además va a haber una temática muy especial porque tenemos un artista invitado, el señor Ernesto Phil, que él se va a vestir de Henry Morgan y él va a estar contando la historia a los chicos y va a ser muy divertido, ¿verdad? Tenemos entonces puntos culturales de danzas. Y en la noche vamos a tener un concierto que se llama Viva Panamá. Este concierto va a ser un concierto de violines. Nos va a apoyar aquí un poquito la Escuela Nacional de Música y están todos invitados. Y de ahí se va a ir desarrollando concursos, poesías, declamaciones. Va a haber una caminata, ¿verdad? Una caminata hacia el área, hacia el lugar. Tenemos un programa de turismo académico que siempre está moviendo a los estudiantes, así que hemos tratado de incorporar con los grupos de estudiantes de talleres para que vayan entonces y asistan a las áreas de la Panamá de ahora, Panamá de siempre, la Panamá que le dicen Panamá la vieja. No está tan bien, sino como no está primera. Y como decía Francisco fuera de cámara, de que una celebración, porque de los próximos 500 años que ya vamos a tener 1000, ninguno va a estar ahí, excepto el profesor Eric, que dice que yo no sé cómo él va a estar en esos 500 años. Profesor Eladio, ya 500 años, ¿cuál sería el reto que nos queda como nación? Como nación, como Panamá, comenzando que Panamá significa en lengua indígena, ¿no? Por donde vamos. Yo diría que nosotros necesitamos de hermanarnos, entendernos que todos somos uno, seres humanos, como bien decía el hermano Alexander, y que necesitamos comprendernos, solidarizarnos. Si todos unidos en la mano caminamos, entonces diríamos que Panamá ha caminado. De no ser así, tú caminas por un lado, el negro por un lado, el cholo por un lado, el originario por otro lado, y no hay unidad de Panamá. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Yo creo que el sistema educativo debe dar un giro total. A ese punto iba, ¿cuál es el reto del sistema educativo panameño para lograr esa hermandad que pide usted? Yo digo que el sistema educativo panameño tiene que cambiar un currículum. Comenzar con los valores éticos y morales. Son los principios que marcan la vida de todo ser humano. Nosotros tenemos que pensar que cada uno tiene, el ojo ve, pero no oye. El oído escucha, pero no ve. Las piernas caminan sin saber, pero el ojo y el cerebro le están funcionando. De igual forma, así como ser humano, la naturaleza nos enseña. Nosotros no queremos aprender en la naturaleza. La naturaleza nos enseña y deberíamos aprovechar cómo hace la naturaleza para sobrevivir y dar la vida. Si hacemos, el sistema se da eso, cambia. Usted va a empezar a entender y vas a querer a Eladio. Yo también voy a estar queriéndole a usted y ya, somos hermanos. No hay de que una desigualdad, porque buscamos una equidad. Qué bonito mensaje. Hermoso mensaje. Así es. Sara le hizo una dinámica al grupo anterior y queremos saber en una palabra estos 500 años, ¿qué representan para usted, profesor Eladio? ¿Para el pueblo cuna o para mí? Para usted. Para mí, 500 años representa, diría, Panamá enfocando para el mundo un nuevo camino. Alexander. Bueno, para mí, dentro de la línea del tiempo, sería que nosotros somos partícipes de una historia.
y creo que todo lo que estamos dentro de la universidad estamos aportando para la sociedad y también para nuestra gente también. Mirka. Bueno, para mí Panamá, estos 500 años es un gran orgullo. Para mí Panamá es fuente de inspiración. Fuente de inspiración para todos. Sí, Bien, sería entonces el mensaje con el que nos quedamos, Saray, para este... Unidad, hermandad, Para este alegría. festejo, para esta gran fiesta de todo el país. Será entonces hasta el siguiente miércoles con una nueva emisión de La Voz de Udelas. Gracias a ustedes por acompañarnos en este A programa. usted. Que pasen buenas noches.